Buen día, nosotros somos el grupo 1 y les vamos a exponer el laboratorio de ultrafiltración. Nuestro grupo está compuesto por Angie Valderrama, que es quien les habla, Fabiana Mesa, Luz Ángela Jaramillo y Silvia Rodríguez. La ultrafiltración es el proceso capaz de fraccionar, separar y concentrar sustancias sin que éstas sufran cambios de fase, en el cual se utiliza una membrana semipermeable con poros de tamaño definido que determina el tamaño de las partículas que pasarán a través de ella. Debido a que la membrana utilizada es semipermeable, es necesaria la presencia de una presión que auxilia a las partículas a fluir a través de esta. Este proceso se utiliza habitualmente para fraccionamiento de leche, suero y proteínas. En dicha práctica se lleva a cabo el proceso de ultrafiltración para clarificación de leche de una solución a base de agua y leche descremada en polvo. Se hizo pasar el fluido por membranas retenidas, proteínas de la leche en su superficie. De esta manera analizamos los efectos de distintas variables como son presión, concentración y temperatura sobre el flujo filtrado. Los objetivos son, el objetivo general es calificar la capacidad del proceso de filtración en la clarificación de la solución de agua y leche en polvo descremado. Los objetivos específicos, el primero será determinar permeabilidad de membranas en función de variables como la presión. Segundo, analizar el flujo filtrado con relación a variables como presión transmembrana, concentración y temperatura de la solución agua y leche en polvo descremado. El tercero es determinar el porcentaje de remoción de sólidos en el flujo filtrado que se obtuvo después de dicho proceso. Para el marco teórico tenemos los tipos de membranas. Existen dos categorías de membranas de ultrafiltración que presentan ambas una estructura simétrica. La primera son las membranas formadas con polímeros orgánicos y la segunda es formadas a partir de materiales cerámicos. Para los procesos en la tecnología de membranas existen varios procesos. El primero es la microfiltración, donde el tamaño de la partícula que retiene es de 0,1 micrómetros o mayores. Como ejemplo de estas serían los microorganismos, coloides, glóbulos de grasa, y la presión que requieren es de 0,1 a 5 bar. También otro proceso es la ultrafiltración, que es de 0,001 micrómetros o mayores para las partículas que retiene. Como ejemplo son proteínas y macromoléculas, y la presión requerida es de 1 a 10 bar. También tenemos el proceso de nanofiltración. Los tamaños de partículas que retienen es 1 nanómetro o mayores. Como ejemplo de partículas tenemos azúcares y sales polivalentes. La presión requerida es de 5 a 20 bar. Y osmosis inversa, que retienen partículas de 0,1 nanómetros o mayores. Como ejemplo de estas serían sales mono y divalentes, y la presión que requieren son de 10 a 100 bar. Los factores que intervienen en el rendimiento de una membrana, primero es la formación de una capa de polarización en la superficie de la membrana, ya que a medida que el solvente es removido a través de ella, las especies rechazadas tienden a acumularse en la interfaz entre la membrana y la solución, que en este caso es agua con la leche en polvo. También otro factor que interviene es el taponamiento interno de las membranas producido por el bloqueo de los poros por el soluto. Otro es la presión que influencia el flujo del solvente. El caudal de filtrado aumenta con la presión hasta un cierto valor, un valor límite a partir del cual el caudal se estabiliza o disminuye. Y otro es la temperatura, que en general se observa un aumento del flujo del solvente con un aumento de la temperatura. Esto se debe esencialmente a la disminución de la viscosidad del fluido. Para las aplicaciones que tiene este proceso, encontramos lo que es la concentración de proteínas de la leche para hacer queso, fraccionamiento de proteínas, clarificación de zumo de frutas, purificación de agua en el laboratorio y tratamiento de agua potable. Las ecuaciones que usaremos, primero para el término de resistencia total, que asocia todos los factores que reducen el flujo de permeado, tenemos la resistencia total es igual a RM más RF, donde RM es la resistencia de la membrana nueva o limpia y RF es la resistencia por ensuciamiento. También tenemos lo que es el J, que es el flujo de permeado, igual a delta PTM, que será la presión transmembrana, mu, que es la viscosidad del fluido, y RT, que es la resistencia hidrodinámica total. También tenemos lo que es la presión transmembrana, que se expresa como PI más PS sobre 2 menos PP. PI es la presión de entrada del fluido, PS es la presión de salida del fluido, PP es la presión del permeado. Y para el flujo experimental tenemos BP sobre AS por P, donde BP es el volumen de permeado obtenido,
A ese es el área de transferencia de la membrana y T es el tiempo de recolección del permeado. Para la metodología, iniciamos primero lavando el equipo y para ello se utiliza agua. También cabe aclarar que las dos válvulas superiores del tanque no deben estar abiertas al mismo tiempo y deben estar intercaladas. Procedemos a hacer una prueba cuyo objetivo es identificar las fugas y para esa prueba se necesita agua destilada. Se vacía la mitad del tanque de agua en el equipo y luego de comprobar que todo esté en orden se retira el agua. Antes de ingresar la muestra al equipo se saca una muestra inicial con el fin de identificar la concentración inicial y también para analizar los grados Brix de esta misma. También se adiciona la solución de leche en polvo con agua destilada al sistema y se ajusta la presión. Se recolecta el permeado obtenido cada 5 minutos, se toma la muestra del retenido cada 10 minutos para un total de 10 muestras. Y a cada muestra de permeado y retenido hay que medirle la turbidez. Bueno, con respecto a los cálculos que hay que plantearse en todo este informe, primero se tuvo que tener en cuenta ciertas suposiciones. Lo primero es que la presión del permeado tiene que ser igual a la presión atmosférica. Para hacer los cálculos del área de transferencia se tuvo en cuenta que cada módulo cuenta con 3 membranas que tienen forma cilíndrica. Estas formas cuentan con un diámetro interno y un diámetro externo de 0,7 y 1 centímetro. La viscosidad de la leche encontrada en la literatura en solución corresponde a 1,2 centipoise y la viscosidad del agua a 1 centipoise. Bueno, con respecto a los cálculos de la resistencia de la membrana, primero tuvo que realizarse lo que es el área de transferencia. Aquí podemos ver en la imagen número 1 el espacio en lo que ocurre el área de transferencia, que es el espacio entre el diámetro interno y el diámetro externo. Por lo tanto, para realizar el cálculo del diámetro donde ocurre el intercambio, la transferencia, en este caso, tiene que ser la diferencia entre el diámetro externo y el diámetro interno. Esto dividido sobre 2 nos da como tal el radio en el que ocurre. Aplicando la ecuación de cilindro, porque esta es la forma que tiene cada membrana, y multiplicando por 3, ya que cuenta 3 membranas por módulo. Entonces se aplicó la fórmula del área de transferencia de un cilindro, que es 2pi por radio por la altura. Tenemos el largo y tenemos los diámetros, simplemente se debe reemplazar en la ecuación y tenemos lo resultante, que corresponde al área de transferencia, que es de 0,46. Bueno, con respecto al flux, se aplicó la ecuación que podemos ver en el círculo blanco, donde se aplica el volumen de permeado dividido el área de transferencia por el tiempo. Bueno, se calculó el flux para los 2 casos que se hicieron en el agua. Se calculó un volumen del permeado en metros cúbicos, se recalcularon los datos y el tiempo en segundos. El volumen de permeado y el tiempo fueron como tal tomados en la práctica. El área de transferencia ya la calculamos anteriormente y con esto simplemente reemplazarlo y obtenemos el flux en metro cúbico sobre metro cuadrado por segundo. Igual aplicamos esta misma ecuación en los 4 casos donde ocurrieron, tanto en la presión de 1 kilogramo fuerza y la presión de 2 kilogramos fuerza. Bueno, la presión transmembrana, con respecto a la presión transmembrana se calculó una presión transmembrana para 1 kilogramo fuerza y otra presión transmembrana para 2 kilogramos fuerza, en donde la presión inicial corresponde como tal a la presión registrada por el manómetro a la entrada del módulo y la presión de salida es la presión de trabajo que corresponde a 1 o 2 kilogramos fuerza. Hay que aclarar que a cada una de estas presiones se le debió sumar y se le sumó lo que es la presión atmosférica para registrar una presión total reemplazada en esta ecuación. En este caso, teniendo en cuenta las suposiciones iniciales, la presión del permeado corresponde a la presión atmosférica y reemplazando en la ecuación evidenciada en estos dos, en este caso, en que podemos ver, calculamos lo que es el delta de presión transmembrana. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente para hacer el cálculo como tal de la resistencia de la membrana. Lo primero es que aplicando la ecuación de Darcy podemos ver que el delta de presión transmembrana sobre viscosidad por resistencia total es igual al flux. Pero en este caso, como estamos trabajando en análisis con respecto al agua, podemos ver que la resistencia total es igual a la resistencia de la membrana más la resistencia por ensuciamiento, donde la resistencia por ensuciamiento sería igual a 0 debido a que estamos trabajando como tal con agua, entonces no hay ensuciamiento. Entonces podemos decir que la resistencia de la membrana es igual a la resistencia total. Aplicando esta suposición y despejando la resistencia de la membrana, nos quedaría que es igual al delta de presión transmembrana sobre viscosidad por flux.
Tuvimos en cuenta también que lo que es la viscosidad, que corresponde a un centipoise. Bueno, también para hacer los cálculos de la resistencia de la membrana, tuvimos que hacer una regresión lineal, teniendo en cuenta la ecuación básica de una línea recta donde y es igual a mx y reemplazándola como tal en esta ecuación, donde en el caso del eje Y, que es el eje independiente, que es el eje dependiente, correspondería al flux. Bueno, la pendiente como tal corresponde a 1 sobre la resistencia de la membrana por la viscosidad, y simplemente el eje X, que es el eje independiente, correspondería a la presión transmembrana. Aplicando la regresión lineal ya mencionada, realizando un promedio entre los dos casos por presión de trabajo, un promedio del flux y un promedio de cada uno de los flux, tendríamos 2 puntos, y como tenemos 2 presiones transmembranas, ya teníamos 2 parejas de puntos para realizar una recta y sacar la ecuación. La ecuación resultante representa como tal el comportamiento del flux respecto al agua. En este caso, la constante, que es 3 por 10 a la menos 11, ya lo he mencionado antes, corresponde a 1 sobre la viscosidad por la resistencia de la membrana, donde ya tenemos que la viscosidad corresponde a 0.001 Poise. Entonces simplemente sería despejar la resistencia de la membrana, y sería un despeje sencillo, lo que tendríamos una resistencia de la membrana de 3.33 por 10 a la 3. La tabla que podemos ver ahí, la tabla 7, corresponde pues a los datos como tal tabulados para realizarse la recta graficada. Bueno, las 2 tablas que podemos ver aquí son los datos que necesitamos y los datos resultantes respecto a los cálculos efectuados anteriormente. Podemos ver lo que es el tiempo, volumen de permeado, que fueron datos calculados, que fueron datos ya tomados de la práctica directamente. El caudal fue la división entre estos dos, que nos va a servir para el análisis de resultado. El flujo de permeado ya se calculó anteriormente, y pues registramos en ambos casos la misma resistencia de la membrana, ya que se usaron las 2 parejas de puntos para plantear estos cálculos. Bueno, con respecto al cálculo de la resistencia por ensuciamiento, en este caso la leche en solución, se tuvieron en cuenta los 2 casos. Primero, como ya tenemos el área de transferencia calculada, no fue necesario recalcularlo, y el mismo caso ocurre para lo que es la presión transmembrana, que ya tenemos la presión transmembrana para 1 kilogramo fuerza y para 2 kilogramos fuerza. Bueno, en este caso pues se hicieron 3 pruebas por presión de trabajo. Entonces se calcularon 3 flux. Aplicando la misma ecuación vista anteriormente, la ecuación experimental, simplemente reemplazamos. Ya tenemos lo que es en la práctica, tomamos en cuenta el tiempo en segundos y el volumen de permeado en metro cúbico recalculado, y simplemente reemplazar obtenemos 3 flux, que son los que podemos ver en estas tablas. Bueno, hay que tener en cuenta que para los cálculos de la resistencia por ensuciamiento aplicamos la misma ecuación de Darcy, donde el delta de presión transmembrana sobre la viscosidad por la resistencia total. Esta resistencia total sí corresponde a lo que es la resistencia de ensuciamiento más la resistencia de la membrana. Entonces, en este caso, como ya calculamos anteriormente la resistencia de la membrana, que corresponde a 3.33 por 10 a la 13, entonces simplemente la resistencia por ensuciamiento sería la diferencia entre la resistencia de la membrana menos la resistencia total, que vamos a calcular la resistencia total con la ecuación que ya les mencioné. Se tuvo en cuenta también que la viscosidad de la leche, como las suposiciones iniciales, fue de 1.2 centipoise. Bueno, con respecto a los datos que podemos ver acá, fueron como tal, la mayoría fueron datos tomados en el momento de la práctica, y se calculó como tal fue el caudal. Entonces, simplemente estamos representando lo que fueron los datos y el caudal resultante junto con los promedios de cada situación, de cada prueba. Los datos que podemos ver acá ya son los resultados de las resistencias. Entonces, aquí se hizo un análisis respecto a la forma de que se tomaban los cálculos. Primero se calculó, ya con los flux tomados, se calculó un flux promedio, y también se tomó en cuenta cada flux. Como hay solo en cada caso se tiene en cuenta la misma presión transmembrana como para 1 kilogramo fuerza y tanto para 2 kilogramos fuerza. Se tomó en cuenta la viscosidad en ambos casos, es la misma viscosidad, y se calculó la resistencia total con la ecuación de Darcy. Simplemente reemplazamos estos datos. Una vez calculada la resistencia total, se calculó un promedio de esta resistencia total. Entonces aquí se hizo los cálculos, un análisis respecto a dos
dos caminos. Primero, teniendo en cuenta que la resistencia de la membrana es 3.33 por 10 a la 13, aplicamos la diferencia entre la resistencia total menos la resistencia de la membrana, obteniendo una resistencia por ensuciamiento. Y a esa resistencia por ensuciamiento le sacamos un promedio y nos dio el valor que podemos evidenciar al final del promedio y como tal de la tabla. Otra forma para analizar este dato fue tomar de una vez la resistencia total y restarle la resistencia de la membrana. Este número da exactamente igual al promedio de la resistencia por ensuciamiento total. Entonces, cualquiera de los dos caminos es válido para lo que es el cálculo. Bueno, para el análisis de resultados tenemos en primera medida el cálculo de porcentaje de remoción de sólidos en el permeado. Este se llevó a cabo mediante la ecuación en pantalla. El porcentaje de remoción de sólidos en el permeado es igual a los NTU de la muestra inicial, es decir, a la solución inicial de leche y agua menos NTU de la muestra después de pasar por el equipo sobre NTU inicial por 100. De igual manera, se tuvo en cuenta la concentración inicial de la muestra de 309 NTU, pues sabiendo que esta tuvo que ser diluida ya que el equipo no podía leer el valor. Bueno, de igual manera se tabularon los datos para la presión de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado y de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y se pueden ver entonces los datos para tiempo, turbidez y remoción, por lo cual podemos ver que a mayor presión hay una menor remoción, por lo que la solución dura un menor tiempo de residencia sobre la membrana, por lo que pues esta sale menos purificada. Bueno, de igual manera tenemos la primera pregunta: ¿cuál es la tendencia del flux con respecto al cambio de presión? Podemos ver entonces una gráfica que nos muestra el flux versus la presión del permeado, donde pues esta se encuentra en aumento. A medida que aumenta la presión en el sistema, el flujo aumenta en igual proporción, por lo tanto el comportamiento es directamente proporcional. Si se utilizara una solución en vez de agua, ¿cree que esta tendencia cambiaría? Sí, es posible que esta cambie, ya que pues cambia la viscosidad, pero además al ser una solución distinta al agua, no podemos hacer la suposición de que no hay resistencia por ensuciamiento, por lo cual es posible que esta tendencia cambie. Bueno, de igual manera, tenemos la siguiente pregunta. Bueno, para esta pregunta tenemos entonces dos gráficas. La izquierda nos muestra el efecto de la presión sobre la resistencia total, donde podemos ver que al aumentar la presión aumenta la resistencia, y a la derecha tenemos el efecto de la presión sobre el flujo de permeado, donde podemos ver que de igual manera al aumentar la presión aumenta el flujo de permeado. Este efecto es directamente proporcional: al aumentar la presión aumenta la resistencia y el flujo, y pues esto lo podemos evidenciar por medio de las ecuaciones que tenemos en pantalla, donde pues podemos ver este efecto. Posteriormente tenemos un análisis de la concentración versus el caudal. Tenemos también tabuladas en la tabla 22 y 23 el tiempo, el caudal y la turbidez para las dos presiones de trabajo. Podemos ver entonces por medio de las gráficas que a menor caudal hay una mayor concentración, es decir, mayor grados Brix en NTU, proporcionando una corriente de salida más limpia. Bueno, de igual manera tenemos entonces una gráfica de caudal versus presión, donde también podemos ver un efecto directamente proporcional: a mayor presión, mayor caudal de solución de permeado para las dos presiones de trabajo. Y bueno, finalmente tenemos entonces una gráfica de NTU, concentración versus presión del permeado, y pues tenemos tabulados estos valores para las dos presiones de trabajo, 1 y 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Podemos ver entonces que a mayor presión hay mayor grados Brix NTU, es decir, hay una mayor concentración de la solución. Es decir, que pues va a haber un menor tiempo de residencia de la solución sobre la membrana, por lo cual pues esta va a salir más concentrada y pues se va a purificar menos, va a salir menos limpia. Bueno, para las conclusiones, tenemos que se analizó el flujo filtrado relacionando las variables como la presión de membrana, la concentración y la temperatura de la solución de agua y leche en polvo. Se determinó el porcentaje de remoción de sólidos en el flujo filtrado que se obtuvo después de dicho proceso.
También se determinó que al aumentar la presión hay una mayor remoción y en esta práctica se ve una óptima remoción por parte del filtro. Se determinó la permeabilidad de membranas en función de la presión y también se analizó que el flujo aumenta si la presión aumenta. Y respecto a la resistencia, se determinó que si la resistencia aumenta, la presión también, y en estos dos casos son directamente proporcionales. Aquí podemos encontrar la bibliografía y referencias que se hizo en este laboratorio. Y ya, muchas gracias.